Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Da gusto saludarlos desde aquí de la oficina. Aquí ven detrás de mí el muro que tenemos detrás de nosotros. Y yo quiero saludar a la iglesia, a la amada iglesia de Betel y hasta los últimos rincones de nuestro país y de este pueblo hasta donde podamos llegar. Y pues estamos grabando en esta tarde eh, una enseñanza que pueda impactar, que pueda influir en la vida de los que nos ven, de los oyentes. Así es que para mí es un privilegio poderme dirigir a mis hermanos y a mis hermanas, a la congregación local de Betel y hasta donde llegue este video. Así es que saludos y Dios les bendiga. Y, y un abrazo también ahorita en esta hora. Bueno, me, me han encomendado la palabra de Dios para este domingo y pues yo quiero compartir con ustedes una palabra que ha ido impactando mi vida en estos meses y siento que es una palabra que es importante, es una palabra que tiene impacto en la vida de las personas. Esta palabra ha impactado tanto a mi vida que hasta he tratado de meditarla en ella y poderla aplicar a nuestras vidas. Esta palabra se encuentra en Amós 5:4 y permítame leerlos. Dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Repito, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y ha sido tanto el impacto de la palabra de Dios a mi corazón que pues me puse a estudiar, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y, y quiero decirles, quiero ir un poquito a trasfondo histórico del libro de Amós para que veamos por qué dijo Dios de esta manera: buscadme y viviréis. Y yendo a la palabra, por ejemplo, Amós fue un pastor de Tecoa, pueblo de Judá. Amós fue dueño de rebaños y hacía el trabajo de pastor. También tenía el oficio cebollero y recogedor de higos silvestres. Y ustedes dirían, ¿qué es boyero? Bueno, escudriñando un poquito la palabra y la palabra, me encontré que boyero era arreador de bueyes, o sea, tenía ganado. Entonces, él arreaba los bueyes y entonces, aparte de que él cuidaba bueyes, también recogía higos silvestres. Entonces, podemos ver que el origen de Amós era un campesino pues se dedicaba a la agricultura, se dedicaba al campo. Entonces, estando él haciendo este oficio del campo, eh, este, el Dios le habló, estando en esa situación de cuidar, de ser pastor. Dios le habló y entonces él pertenecía al reino de Judá, el reino del sur. Entonces, eh, pero Amós fue comisionado a predicarle a Israel, el reino del norte. Y entonces, en ese tiempo que él fue comisionado a predicar a Israel, a profetizar a Israel, eh, en ese tiempo reinaba Usías en Judá y Jeroboam reinaba en el reino del norte, o sea, en Samaria. Entonces,
El reino del norte, más bien, Amós fue encomendado al reino del norte a predicarle a Israel, siendo el de Judá. Entonces, él va a cumplir su ministerio hacia Israel. Bueno, eh, la situación que privaba en Israel era una situación muy especial. Resultaba que en ese tiempo del reino de Jeroboam, era un tiempo muy especial para este reino. Había hombres ricos, había hacendados, y entonces muchos de esos ricos, esos hacendados, empezaron a oprimir a los de clase baja, o sea, a los pobres. Llegó tanto que cuando los ricos empezaron a tomar ese control, ese dominio, los agricultores que eran más pobres fueron, pues no pudieron pagar la deuda. Entonces los ricos empezaron a oprimirlo de tal manera que se aprovechaban de sus coterráneos, quitándoles su hacienda, quitándoles pues sus tierras. Entonces había esa clase de ricos y había también pobres. Pero con el tiempo los ricos, los líderes que eran ricos, pues se sentían seguros. Ellos eran como tenían riquezas, tenían seguridad, pues se sentían seguros pues estaban en prosperidad, tenían seguridad económica, tenían todo. Entonces, ese era a grandes rasgos cómo vivían el reino del norte, o sea, en Samaria. Entonces, aparte de que había esa bonanza de seguridad y riqueza, aparte tenían pues su ciudad amurallada, sus ciudadelas fortificadas, inclusive su ejército había ganado batallas a Siria. Entonces estaban en una prosperidad, y esto hizo que ellos se sentían seguros del futuro, se sentían ahora sí que importantes y no temían al futuro. Ese era a grandes rasgos el escenario que reinaba en Samaria. Y en esos tiempos fue cuando se levantó Amós a profetizar. Les decía yo que cuando yo leí Amós 5:4, así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y Dios puso en mi corazón investigar por qué. Y ese era el escenario a grandes rasgos que sucedía en Samaria. Bueno, entonces, como estaban tan seguros, era cuando Amós empezó a profetizar de que buscaran a Dios, porque vendría juicio sobre ellos. Inclusive, vamos a ir a la palabra y miren que tarde o temprano Amós nos recuerda la soberanía de Dios y su relación con su pueblo. El Señor hizo caer juicio sobre ellos, que efectivamente sucedió. Si leemos, por ejemplo, Segunda de Reyes 17:1 al 41 y Segunda de Reyes 18 del 9 al 12, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuál fue el juicio, cuál fue el castigo que vino sobre Israel a través de esta profecía que sucedió. Después vino la caída. Y yo regreso a Amós capítulo 5.
Y les decía yo que Israel vivía un tiempo de bonanza, de seguridad, de prosperidad y de fortaleza. Es cuando llegó Amós a predicar, a profetizar. Y vamos a Amós 5 y vamos a ver eh, las palabras que el profeta usado por Dios le dice a Israel. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Fíjense bien, en el 4 dice el Señor, así dice Jehová a la casa de Israel. Y aquí en el versículo 1 dice, lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Y luego dice el 2, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Imagínense a un pueblo con la seguridad, con la prosperidad, con la fortaleza que tenía y con un profeta con estas palabras que Dios le daba. Yo creo que para ellos era difícil comprender ese juicio que hablaba el profeta. Pero al paso del tiempo sí experimentó Israel su caída. Y aquí en el 2 dice, cayó la Virgen de Israel. Hagan de cuenta que Israel era la novia de Dios, era la doncella, era la preciosa delante de sus ojos. Pero por causa de su pecado, por causa de no buscar a Dios, dice la Biblia, cayó la Virgen de Israel. Y dice que cayó tanto que no podrá levantarse ya más. Esto hablaba de un caos, de una ruina para un pueblo que tenía toda la seguridad, toda la fortaleza. Dice, fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Era tan dura la caída, tan dura el castigo, que no había quien lo iba a levantar, quien lo iba a fortalecer. Versículo 3 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Esa era la profecía para Israel, para un pueblo que tenía todo, que aún se enseñoreaba de los pobres. La palabra era que iba a caer en ruinas, iba a venir juicio sobre ellos. Pero Dios, hermanos, es un Dios de misericordia, de paciencia, de esperar que se arrepienta el hombre, que se arrepienta la mujer, dice, y llegamos al 4 que leíamos. Así dice Jehová a la casa de Israel. Les decía yo que ese juicio vino cerca de 50 años después. Ahora, antes de que venga ese caos, esa caída, Dios les llama a arrepentimiento. Dios le advierte que lo busquen. Así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. O sea, Dios quería evitar esa caída, ese caos. Y les llamaba, buscadme y viviréis. Y luego le dice Dios en el versículo 5, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni pasáis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Dios le dice, ¿saben qué? Búsquenme a mí y van a vivir. Y no vayan a Betel ni vayan a Gilgal. ¿Por qué le dice Dios que no vayan a Betel? Desde un principio, ahí en Betel se apareció Dios a Jacob. Y Jacob dijo, cuán terrible es este lugar, no es que otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y habla la Biblia que él erigió allí un altar. Betel era un lugar de adoración. Gilgal también. Pero ¿saben qué, hermanos? Con el paso del tiempo,
Betel, Gilgal, después de ser un lugar de adoración, se convirtió en un lugar de idolatría, donde el pueblo de Israel iba a adorar a Dios, pero teniendo objetos visibles. Hicieron becerros y adoraban al becerro. Y decían que adoraban a Dios, pero tenían que tener algo visible, que era un becerro. O sea, fueron idólatras, se hicieron ídolos, lo que Dios aborrecía, que no se hicieran ídolos. Pero ellos iban a Betel, ellos iban a Gilgal, e inclusive la Biblia dice, no busquéis, dice, a Betel, no vayan allá, ni tampoco entren a Gilgal, porque el pueblo de Israel buscaba a Dios, pero donde tenía sus ídolos. Y entonces le dijo el Señor, ni paséis tampoco a Beerseba, porque dice que Gilgal será llevada en cautiverio, iba a ser llevada cautiva, y Betel se iba a deshacer. No vayan, no es un lugar seguro. Pero ellos tenían esa costumbre y Dios les recomendaba que no buscaran las cosas vanas, que no se hicieran dioses ajenos. Y entonces, por eso en el versículo 6 vuelve Dios a decirles: buscad a Jehová y vivid. Les dijo una vez en el versículo 4, y en el 6 vuelve imperativamente el Señor a decirles: busquen a Jehová y vivid. El Señor trataba de motivarlos, de animarlos, que buscaran de Él, que no fueran a lugares de idolatría, sino que buscaran al Dios todopoderoso, al soberano, al único. Y luego les dice el Señor: no sea que acometa yo como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la apague. No, miren, búsquenme a mí. No vaya a ser que si no me buscan venga tiempo de juicio y no hay quien lo apague, no hay quien la calme, no hay quien lo detenga. Y luego en el 8 Dios vuelve a hacer imperativamente y le dicen: buscad al que hace las Pléyades. O sea, busquen al que hizo los cielos y la tierra. Busquen al que hace las estrellas. Que hace, dice la palabra, buscad al que hace las Pléyades y al Orión, y que hace y que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Buscad al que hace las Pléyades. Jehová es su nombre. En el versículo 4, 6 y 8 hay un llamado al pueblo de Dios, que busquen al que hace todas estas cosas maravillosas. Dice: busquen al que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Y entonces, mis hermanos, ese es el llamado de Dios para este pueblo. Y quiero decirles, por ejemplo, el 14 también dice: buscad lo bueno y no lo malo. Mis hermanos, es bueno buscar a Dios. Es lo bueno buscar de Dios. Dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Dios nos hace esa invitación. Dios hace invitación a su pueblo, y Dios nos hace la invitación que busquemos de Dios para que vivamos. Que busquemos de Dios, el que hace maravillas, el que tiene todo el poder. Que busquemos lo bueno y no lo malo, para que viváis. Mis hermanos, hay un llamado de parte de nuestro Dios, que busquemos a Dios para que tengamos vida. Me encanta mucho Juan 10:10 en segunda parte, cuando dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Mis hermanos, en estos tiempos tan difíciles que vivimos,
En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de este caos que vive nuestro país y que vive el mundo, necesitamos buscar de Dios. En verdad, hermanos, que 5:4 me encanta. Buscadme, dice Dios, y viviréis. Y, hermanos, es necesario que comprendamos la palabra de Dios. Es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. Es necesario que la palabra de Dios impacte en nuestro corazón, impacte en nuestra vida. Que verdaderamente creamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es necesario que en estos tiempos que estamos viviendo busquemos a Dios. Si tú y yo buscamos a Dios en estos tiempos, mis hermanos, hay vida. Tú y yo salimos a la calle, tú y yo viajamos, tú y yo estamos inmersos en una sociedad como esta, la nuestra. Necesitamos la vida de Dios. Y el secreto o la clave es esto, lo que dice Dios mismo. Así dice Jehová a su pueblo, a su casa, buscadme y viviréis. Yo quiero invitarte, mi hermano, que aquí dice la Biblia a la casa de Israel, pero ¿por qué no pones tu casa? Diría yo, así dice Jehová a la casa de Joel. Así dice a la casa de X hermano. Dios le dice, buscadme y viviréis. La vida está en Dios. La vida, la salud, la vida espiritual, hermanos, está en Dios. Te animo que nos acerquemos a Dios continuamente. Dice la palabra, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, así dice Jehová, Dios de los ejércitos, y estará con vosotros, como decís, estará con ustedes. Es una palabra de promesa para ti, para mi hermano. Te animo, amada iglesia, te animo, amado hermano, hermana. Tú que me ves y me oyes desde tierras lejanas. Este es el tiempo de buscar a Dios. ¿Por qué nos sacó Dios de los templos? No quiso que fuéramos a Betel, ni a Gilgal, ni a Berseba. Quería que tuviéramos un encuentro personal con Él. Dice, por ejemplo, 4:12, prepárate a venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Mis amados hermanos, amados oyentes, la vida próspera y la vida en paz y la vida espiritual y aún la vida física se encuentra con Dios. Te animo que busquemos de Dios como familia, como persona, de una manera personal. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. El pueblo de Israel vivía un tiempo de seguridad, de confianza, de prosperidad. Pero por causa de su pecado, por causa de no tomar en cuenta en primer lugar a Dios, vino el profeta Amós trayendo una palabra de advertencia, que buscaran de Dios. Que no se confiaran en lo que tenían, que se cernía sobre ellos un juicio. Y así es, hermanos. En la Biblia narra que fueron llevados a esclavitud, que sufrieron pérdida. Y Dios los advertía muchos años antes, pero no entendieron. Pero tú y yo que somos sabios en Dios, tú y yo que somos
entendidos en la palabra, busquemos a Dios. Y si le buscamos, tenemos vida. Si le buscamos, las demás cosas serán por añadidura. Y quiero terminar con un pasaje que tengo anotado aquí, Isaías 55, y dice de esta manera la palabra de Dios, hablando a su pueblo. Isaías 55, versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, así dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma. Inclinad vuestro oído, pongan atención a la palabra que les estoy compartiendo en esta tarde. Pongan oído a la palabra y vayamos a Él. Dice, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y haré con vosotros un pacto. Imagínate, hermano, si Dios te llama, Dios me llama, Dios llama a la familia, Él quiere tener ese pacto con nosotros. Un pacto de padre a hijo, un pacto que dure todos los días de nuestra vida. Y dice, y en ese pacto hay misericordia firmes, conforme a la palabra. En el versículo 6 dice, y buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Mis hermanos, hoy es el tiempo de buscar a Dios. Ya casi 6 meses que se ha cerrado el templo, pero eso no ha impedido de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios. Eso no ha impedido que no busquemos de Dios. Dios está tan cerca con su presencia, con su Espíritu Santo. Dios está tan cerca con su palabra que si lo buscamos lo hallamos, mis hermanos. Y Dios quiere darnos vida. Dios quiere darnos de su vida si le buscamos. Y en medio de esta situación que priva a nuestro país, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de buscar a nuestro Dios. Experiméntenlo, hermano. ¿Sí? Y esta era una palabra de advertencia para el pueblo de Israel. No lo oyeron, no lo entendieron. Pero tú y yo somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios nos ayuda a buscar de su presencia. Pueblo de Dios, familias y hermanos en la fe. Es el tiempo de buscar a Dios, dice. Mientras buscad a Jehová, mientras puede ser hallado. Y llámenle en tanto que Él está cercano. Y en medio de esta situación es cuando Él está más cerca de nosotros, hermanos. He estado 10 en Oaxaca. Y algo que he podido experimentar estando ahí en el pueblo. Tengo un Dios como el Dios de Elías. Dios ha provisto nuestro alimento. Y le dije, Dios, hoy conozco al Dios de Elías. El que mantuvo a Elías ahí en el arroyo dándole pan y carne. Aquel Elías que usando a una viuda le dio su alimento. Y quiero decirles que he visto que cuando buscas de Dios, la última experiencia que tuve fue que yo una hermana, digo hermana porque todavía no era cristiana, llegó a casa con mucho alimento. Y me acordé mucho de Elías, que Elías lo mantuvo Dios ahí en el arroyo comiendo torta y carne y agua. Y luego Dios lo sostuvo con la viuda de Sarepta.
y la viuda lo sostenía. Y yo pude experimentar eso, que una viuda te traiga mucho comestible. Y me acordé de Elías, que los cuervos y la viuda de Sarepta mantuvo a Elías. Así ha sido Dios conmigo. Así es que mis hermanos, no se me desanimen ni se me desesperen. Dios está tan cerca de ti, como dice su palabra. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que experimenta su palabra, oye a Dios. Él está tan cerca que tú no lo puedes ver. Pero Él es tan grande que tampoco lo puedes ver. Pero sí lo puedes ver con tus ojos espirituales. Termino, mis hermanos, y déjenme hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por hablarnos, por atraernos, por llamarnos. Gracias porque tú no quieres que perezcamos. Tú quieres que te busquemos para tener vida. Y yo te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por cada una de las familias de la congregación. Yo quiero, Señor, que las familias de tierras lejanas puedan buscarte en espíritu y en verdad. Allí donde están, Señor. Si alguno ha decaído su fe, si alguno ha decaído, Señor, su ánimo, es que el Espíritu de Dios lo visite en esta tarde, allí donde están. Levántalos. Impulsa los Espíritus de Dios a cada uno de mis hermanos. Vivifícalos con tu presencia, Señor, y aviva su fe de cada uno de ellos en medio de estos tiempos. Señor, los bendigo en esta hora en tu nombre, Señor Jesús. Gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra a mis hermanos. Y creo firmemente que tu palabra no regresará vacía, porque es tu palabra, es tu llamado. Señor, gracias. Bendice a mis hermanos, bendice a los oyentes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Les doy gracias por permitirme entrar a sus hogares. Es mi oración que Dios avive su fe de ustedes en medio de los tiempos. Dios les bendiga y buenas tardes. Estaremos pronto otra vez con ustedes. Amén.